Tenéis delante una explotación ganadera que el miércoles día 8 de febrero se les hace la prueba de la tuberculosis, metiendo la misma dosis a la cabra de 40 kilos aproximadamente que a una vaca que pesa 10 veces más que la cabra. Esa misma tarde, una vez que las cabras regresan de nuevo a la majá, vienen flojeando de sus patas delanteras. Apenas tenía el ganado fuerza. Pasados estos días, los resultados de las pruebas son estos. Os vamos a mostrar animales que no se pueden levantar, como es el caso de esta, a la que no se le ha podido ni ordeñar, y como esa está en la mayoría. Teniendo en cuenta que una vez que han dado los resultados de las cabras enfermas, lo mismo, cabras afectadas supuestamente por la tuberculosis, como cabras que no están afectadas por la tuberculosis, se encuentran en las mismas condiciones. Está tumbada aquí en el suelo también sin poderse mover. Ni se mueve ni nada. Más allá tenemos otra que está también igual. Se niegan a comer, no quieren comer. No quieren Las cabras, nada. como están oyendo al ganadero, se niegan a comer. Esta ganadería en 15 días se la llevarán al matadero, si no se han muerto antes la mayoría. Otra que está igual. Una vez que se las lleven al matadero, donde se las abrirán canal, será cuando se informe a la familia con seguridad de si estaban enfermas o no estaban enfermas. Ahora ya nos contarán qué va a ocurrir con esta pareja, que él cuenta con 60 años y ella con 57. Han vivido toda la vida del ganado, donde han criado a su familia. Y ahora ya pues no, a ver lo que vamos a hacer, a ver dónde nos vamos a agarrar. A ver dónde nos vamos a agarrar si nos quitan. Además, de a la hora de indemnizar a esta familia, la cantidad que se les va a pagar es ridícula y que la cobrarán cuando a ellos les dé la gana. Lo que está ocurriendo con el ganado es una vergüenza. Más valía a esos señores de traje, chaqueta y corbata que están en sus despachos salir a la calle y ver la cruda realidad. Y lo que están haciendo con montones de ganaderos, destrozarles su vida a un montón de familias.